Good morning, my dear students. Today we are going to complete pages 52 and 53 in our student's book. Ok, chicos, para todos vamos a tener abierta el libro Student's Book en la página 52 y 53. Aquí en la página 52, chicos, como podemos ver, dice Grammar, Noun Classes. Para esto, chicos, anteriormente yo había subido a YouTube un video explicando sobre Noun Clauses, cómo funciona, cómo tenemos que cambiar una pregunta a oración usando este tipo de gramática. Como les había dicho, aquí en la página 52, ustedes tienen un cuadro gramatical ABC explicando cómo funcionan Noun Clauses. Si es que no está claro lo que dice aquí, podemos volver a revisar el video de Noun Clauses que dejé la semana anterior, donde les explico un poco más a detalle. No vamos a profundizar en estructuras ni nada por el estilo, pero sí lo más importante de Noun Clauses, que es, chicos, que cuando tenemos una pregunta, al momento de cambiarla a oración, siempre vamos a usar el WH question, ya no como una pregunta, sino como un conector. Esa es la única diferencia. Y que si en la pregunta anterior teníamos un auxiliar, si es el auxiliar do o das, did, desaparece. Pero si es el verbo to be que está usado como auxiliar, simplemente vuelve a su posición de verbo en una oración normal. Eso les vuelvo y les repito. Si no está bien entendido esta parte, vamos a regresar a ver el video de Noun Clauses de la semana anterior, donde expliqué mucho más clarito. Sí, con todo tenemos aquí nuestro soporte gramatical en la página 52 más el cuaderno. Vamos a continuar a la página 53, prácticamente aquí nos está explicando todo lo que yo ya les había explicado antes. En la página 53, y esa es la actividad del día de hoy, vamos a tratar de ser muy simples y directo al punto. Así que van a realizar conmigo. No sé si esto lo realizamos en el curso, con algunos sí lo hice, con otros no, así que vamos a realizar con todos lo mismo para igualarnos. Sí, los que no hayamos hecho. Los demás, por favor, revisen que lo hemos hecho bien, porque me parece que hasta les envié de tarea a unos cursos, entonces lo vamos a revisar, ¿sí? Tenemos Students Book page number 53, tenemos exercise letter A, rewrite the sentences. Este ejercicio nos pide reescribir las oraciones. Es decir, como ustedes se pueden dar cuenta del ejercicio 1 al 6, la mayoría son preguntas. Y eso es lo que les había enseñado la semana anterior, a cambiar a una pregunta a una oración normal. Vamos a hacer el ejercicio número 1 conmigo. Dice, Whom did you talk to earlier? Lo que le está preguntando dice, ¿con quién conversabas en la mañana? ¿Con quién conversabas temprano? ¿Con quién estabas conversando temprano? También puede decirlo, ¿ya? Entonces tenemos Jane asked me. Jane me preguntó con quién tú estabas conversando temprano. Entonces, les había dicho, lo que vamos a hacer aquí es, después de Jane asked me, que ya está escrito ahí en la línea, vamos a conservar el WH. En este caso, whom, ¿sí? Lo vamos a escribir primerito, whom. Whom significa con quién. Entonces, Jane asked me whom. El auxiliar did que se encuentra en la pregunta no lo vamos a escribir, ese se elimina, porque aquí está usado como una pregunta. Nosotros no estamos escribiendo en este momento una pregunta, por ende did se elimina. Pero did es importante porque nos dice en qué tiempo debe estar la oración que vamos a escribir. Did nos da referencia de tiempo pasado. Entonces, la oración que yo voy a escribir en este momento debe ir en pasado. Entonces va whom, enseguida del WH va un sujeto, you. El verbo talk debe ser en pasado simple. ¿Cuál es el pasado de talk? Es un verbo regular, lleva ed. Entonces, talked con ed. Y más el complemento to earlier. Ahí nos va a quedar de la siguiente manera. Jen asked me whom you talked to earlier.
Jen me preguntó con quién tú conversabas temprano. ¿Sí? Para el ejercicio 2 dice, Where did Garrett learn how to skate? Mismo ejemplo, entonces tenemos number 1, I wonder. Yo me pregunto, dice, ¿dónde Garrett aprendió a patinar? Entonces tenemos, yo me pregunto, ¿dónde Garrett aprendió a patinar? Entonces, conservamos el WH, en este caso es where. I wonder where. Enseguida viene un sujeto, Garrett. Enseguida viene el verbo. No podemos poner el did, ya debemos desaparecerlo. El did nos da referencia de tiempo pasado, por ende, learn va a llevar el tiempo pasado. Pasado de learn, learned, con ed, porque learn es un verbo regular, con ed. How to skate. Nos queda I wonder where Garrett learned how to skate. Para el ejercicio 3, how did he get the job? Dice, ¿cómo consiguió el trabajo o el empleo? Por ende, nosotros en la pregunta vamos a tachar el did y vamos a conservar el WH. En este caso es how. How he, viene enseguida el sujeto he, desaparece el did, el verbo va a llevar el tiempo pasado. ¿Cuál es el pasado de get? Got. The job. Nos queda. How he got the job is a mystery. ¿Cómo consiguió el trabajo es un misterio? ¿Sí? Exercise number 4. We don't communicate well. Nosotros no nos comunicamos bien. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Se habrán dado cuenta que en el ejercicio 4 no hay un WH. Este es el caso de ejercicios en donde nosotros buscamos la palabra conectora. Dice, nosotros no nos comunicamos bien. En la parte de abajo, nuestro problema es que nosotros no nos comunicamos bien. Por ende, aquí la palabra conectora que vamos a agregar es that. Our problem is that we don't communicate well. Aquí ya no lleva signos de interrogación porque obviamente el ejercicio principal es una oración, ¿sí? Exercise number 5. Why is that woman standing outside? Tenemos pregunta y dice, he is curious about. Él está curioso sobre por qué esa mujer está afuera, está parada afuera. Entonces tenemos, he is curious about, mantenemos el mismo WH, why. El sujeto aquí es that woman, esa mujer. Entonces, he is curious about why that woman, el verbo to be regresa a su posición de verbo, is standing outside. He is curious about why that woman is standing outside. ¿Ya? ¿Sigo? Number 6. We need to take out the trash tomorrow. Nosotros necesitamos sacar la basura mañana. It is important, es importante que nosotros saquemos la basura mañana. Lo único que vamos a hacer aquí es buscar la palabra conectora. En este caso es that. It is important that we take out the trash tomorrow. Es importante que saquemos la basura mañana. Así nos queda el ejercicio letter A. Vamos, multiple choice, exercise letter B, circle the answers. Esto lo vamos a hacer con un resaltador, chicos, y vamos a ir marcando las respuestas correctas. Circle the answers. Number 1. I lost my mother's ring. Yo perdí el anillo de mi mamá. She asked me where. Ella me preguntó dónde está su anillo. Algo así nos quedaría. Vamos a ver. Ella me preguntó dónde. Tenemos 4 opciones. Is her ring? Is your ring? Her ring was her ring. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Le vamos a tratar de dar pausa al video e intente usted mismo, ¿sí? Dele pausa al video y vamos a intentar ver. She asked me where. Ya. Después del WH viene el sujeto. En este caso el sujeto es her ring.
su anillo. ¿Dónde empieza de esa manera? Letra B. She asked me where her ring was. Ella me preguntó dónde estaba su anillo. Letra B. Esa es la respuesta. Number 2. The neighbors are playing their music loudly. Dice, los vecinos están tocando sus canciones o su música muy ruidosamente. I can't hear what. Yo no puedo escuchar qué. Entonces, no se olviden, después del what o de cualquier WH viene sujeto. Vamos a buscar cuáles vienen enseguida con sujeto. A, B, C o D. Las únicas que comienzan enseguida con un sujeto, en este caso you, es letra B y letra C. ¿Ya? You are saying o you says. You says no existe, chicos. ¿Saben por qué? Porque says solo iría con terceras personas, he, she o it. Por ende, la respuesta correcta aquí es C. I can't hear what you are saying. No puedo escuchar qué estás diciendo. Number 3. The little boy next door is popular, but I don't know how many. Dice, el pequeño chico al lado de la puerta es popular, pero yo no sé cuántos. Enseguida del how many, ese es el WH, viene un sujeto. ¿Cuál comienza con sujeto, chicos? A, B, C o D. Tenemos los que comienzan con sujeto A, C, D. Esas tres opciones. Viene friends. ¿Ya? ¿Qué más? Después del sujeto, ¿qué viene? El verbo. Por ende. Ya tenemos el sujeto from, verbo. Tenemos esto es present perfect. No sé si lo logran ver. Entonces, la opción está entre la C y la D. ¿Por qué no la A? Porque ahí tenemos does. Y does he have no existe esa estructura gramatical. How many friends has he o how many friends he has? Letra D. How many friends he has. Number 4. I am not going to fix up my apartment. Yo no voy a arreglar mi apartamento. It is too expensive. Vamos, empieza con WH. Tenemos tres opciones con WH, A, B, and C. Dice, whether I want to do, what do I want to do, what I want to do. ¿Ya? Listo, ¿cuál es la respuesta? Tenemos letra C, esa es la respuesta. Yo no voy a arreglar mi apartamento. What I want to do is too expensive. Lo que yo quiero es muy caro. ¿Ya? What I want to do. Lo que yo quiero hacer es muy caro. Listo. Y vamos enseguida al ejercicio 6. Con esto terminamos, jóvenes. Dice match. Vamos a unir las dos partes. Para esto tenemos que leer todo lo que tenemos aquí. Dice, number 1. Can you tell me what? Do you know where I am worried that the doctor suggested that? I'm sorry that what he gave Anna. Did you hear about? My hope is that. Y las opciones de unión dice, she returned to the hospital tomorrow. I didn't pass the exam. The nearest post office is... Está preguntando ahí, ojo. I can't come to your party. I should eat when I am a low-fat diet. Otra pregunta. We'll all be friends. We'll all be friends. Meant a lot to hear. Oh, what they did. Aquí tenemos, ¿cuántas preguntas? 3. En el momento que tenemos 3 preguntas, obviamente empiezan con auxiliar. Por ejemplo, la primera dice, can you tell me what? Y vamos a unirle con el que dice, I should eat when I am on a low-fat diet. Dice, ¿puedes decirme qué debería comer cuando estoy en una dieta de bajas calorías? Es lo que está preguntando. La siguiente también es una pregunta. Dice, la siguiente, number 2. Do you know where? ¿Tú sabes dónde?
Entonces yo le pondría the nearest post office is. Do you know where the nearest post office is? ¿Tú sabes dónde está la oficina postal más cercana? La otra pregunta sería what they did. Dice, ya, la siguiente que comienza como forma de pregunta. Número 7. Did you hear about what they did? ¿Ya? ¿Tú escuchaste sobre lo que ellos hicieron? Vamos a la tercera. Dice, I am worried that... ¿Cuál será aquí? I am worried that I didn't pass the exam. Yo estoy preocupado de que no pase el examen. Number 4. The doctor suggested that she return to the hospital tomorrow. El doctor sugirió que ella regrese al hospital mañana. Hospital, doctor. Estoy haciendo la coherencia, chicos. Mi cerebro funciona muy rápido. Number 5. I am sorry that... Lamento que... I can't come to your party. Lamento que yo no pueda ir a tu fiesta. O venir. Number 6. What he gave Anna. Lo que él le dio a Ana. Yeah, meant a lot to her. What he gave Anna meant a lot to her. Lo que él le dio a Ana significa mucho para ella. ¿Ya? Number 7, ya lo habíamos dicho. Did you hear about what they did? Y la número 8 con la que queda. My hope is that we'll all be friends. We all be friends. Mi deseo es que todos seamos amigos. ¿Ya? Eso sería, chicos, lo que tenemos acá. Completada la página 53 completamente. Por favor, voy a empezar a enviar a sus correos electrónicos un link para que se una a videoconferencias en horario de clase de inglés. No todos los días, no todas las horas, pero voy a estar al menos 1 o 2 veces a la semana enviándole un link al correo para que se una a una videoconferencia. Aquí vamos a estar revisando los ejercicios anteriores, tareas, las actividades que les estoy mandando mediante la planificación semanal. Así que, chicos, estamos en clases normales, prácticamente estamos avanzando normalmente. Así que cualquier situación, cualquier inquietud, háganmelo saber a mi WhatsApp. Les deseo una bonita mañana. Goodbye.